Pueblo de Nicaragua, hoy vamos a hablar de una noticia muy impactante que está sucediendo en Nicaragua con las lacras de los Ortega Murillo. Recientemente, la casa del bastardo y general en retiro del ejército de Nicaragua, Humberto Ortega, fue rodeada por la policía sandinista. Todo esto sucedió después de que la rata humana de Humberto Ortega diera una entrevista a Infobae, en la que hizo declaraciones muy fuertes sobre la situación política actual y el futuro del país sin su hermano, el presidente Daniel Ortega. La rata viviente de Humberto Ortega habló sobre los intentos de asesinato en su contra y dejó claro que no tiene miedo de morir defendiendo sus principios. Según él, hay personas dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, que han contemplado eliminarlo, aunque no tiene pruebas directas en contra de su hermano Daniel de si éste quiere hacer lo mismo. En la entrevista, la lacra de Humberto Ortega expresó que no hay sucesor claro para Daniel Ortega dentro del FSLN, lo que podría llevar a una gran inestabilidad política si Daniel falleciera. Afirmó que sin su hermano, el vacío de poder sería enorme y que ningún otro miembro del grupo de poder podría llenar ese espacio. Además, el parásito de Humberto Ortega confirmó que el ejército de Nicaragua estuvo involucrado en la represión de las protestas del 2018. Sin embargo, también destacó que el ejército podría ser clave para mantener la estabilidad y organizar elecciones en el futuro, en caso de la muerte del violador de niñas de Daniel Ortega. La situación se complicó aún más cuando la policía decomisó los celulares y computadoras del mano de punche de Humberto Ortega, a quien lo obligaron a reportarse diariamente a un número celular. También fue citado a declarar ante Horacio Rocha en las instalaciones centrales de la policía en Managua. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que la ausencia y muerte de Daniel Ortega realmente podría desestabilizar el país? Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse para estar más informados con esta situación entre los hermanos y asesinos de los Ortega Saavedra. Gracias por vernos y hasta una nueva entrega. Dos cosas están pasando. Primero, que Humberto está siendo víctima en este momento de lo mismo que hemos sido víctimas miles de nicaragüenses, que es de un atentado a nuestra libertad de expresión. Es decir, amenaza, asedio, allanamiento, robo de equipo, porque tratamos de ejercer nuestra libertad de expresión. Eso es lo que Humberto Ortega trató de hacer, dando una entrevista, ¿verdad? No es que se está organizando en una fuerza armada para derrocar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino que simplemente habló. Pero bueno, para los Ortega Murillo hablar es un delito grave. Y en el caso de Humberto, pues él tocó dos asuntos sumamente sensibles. Primero, dio por sentado de que el nivel de deterioro de Daniel Ortega es sumamente elevado y que puede haber una ausencia definitiva en el muy corto plazo, porque él fijó un término ahí de las elecciones de 2026 como lo más largo, ¿verdad? Y segundo, apuntó a que no hay capacidad dentro de la familia Ortega de que nadie lo pueda suceder, y mucho menos en el Frente Sandinista. Esto me parece que es asumido por Rosario Murillo como una ofensa y un desafío personal. Ella se ha estado proyectando desde hace años como la otra gobernante de Nicaragua y desde hace años ya como la sucesora de Daniel Ortega en el poder. Se colocó en la vicepresidencia y prácticamente ella es quien saca la cara todos los días, ¿verdad? Ortega aparece cada 50 días, cada 60 días y cada vez en un deterioro más grave, más evidente. Entonces, para Rosario Murillo, el hecho de que digan que ella no va a ser la sucesora, que no esté en capacidad de serlo, que no tiene respaldo ni siquiera en la base sandinista, y mucho menos pues, en sectores de las instituciones públicas, eso es una ofensa grave. Y además de una ofensa grave, es un asunto que toca las fibras más sensibles de la gente del Frente Sandinista. Que dice, bueno, si el comandante no va a estar, vamos a quedar en manos de Rosario Murillo, y eso no es satisfactorio para nadie, ni siquiera para el ejército, y los altos mandos del ejército, aunque pongan cara de que sí, pero no lo es, y tampoco lo es para la policía. Si a Rosario se le vincula con toda esta purga, legítimamente, ¿verdad? Con todas las purgas en todas las instituciones del Estado, la desarticulación del sistema judicial, las purgas en la policía, las purgas en los departamentos, las purgas dentro del frente. Es ella tratando de colocar sus piezas, ¿verdad? Para ya desatar completamente la sucesión. Entonces, eso es lo que coloca a Humberto Ortega en esa condición de perseguido político. Ya, pues, en realidad, yo no le entendí la palabra morir, pero sí le entiendo el tema de la ausencia definitiva de Daniel Ortega del poder, que puede sucederse por varias cosas. Por incapacidad para gobernar, lo cual está bastante claro, cada vez más claro. Es decir, lo que vimos el 18 de mayo fue un Daniel Ortega desconectado, diciendo disparates, perdiendo el hilo, comenzando a hablar de una cosa y después siguió hablando de otra, comenzó a hablar de cómo defenderse y después terminó hablando de la lluvia. Es decir, vos lo que ves ahí es una persona que está cada vez más desconectado de la realidad. Es decir, la ausencia definitiva de Daniel Ortega del poder se puede producir perfectamente sin que se muera. Se puede producir por el hecho de que está incapacitado para gobernar, lo cual cada vez es más evidente. ¿Que por dónde pasa ese escenario? Pasaría por una declaratoria de la Asamblea Nacional alegando incapacidad para gobernar de Daniel Ortega. A lo mejor eso es lo que tienen previsto, ¿verdad? Alegar su incapacidad para gobernar, dejar que Rosario Murillo asuma la presidencia y nombrar un nuevo vicepresidente dentro de un círculo pues, ahí que ellos tienen establecido. La otra opción es una enfermedad grave, pues digamos discapacitante o incapacitante, que coloque a Daniel Ortega en una cama con respirador, pues, y la otra puede ser una posibilidad que fallezca. No sé a cuál se estará refiriendo Humberto, pero en todo caso es básicamente lo mismo. Está hablando de que se ha abierto la sucesión de Daniel Ortega. Y cuando se abre la sucesión, estamos hablando de que quienes están en la fila de la sucesión están esperando que la figura principal sea ausente del escenario. Y eso es lo que está sucediendo actualmente con Rosario Murillo. Rosario Murillo está al frente completamente de la represión, está al frente de las actividades gubernamentales, está al frente de las purgas, está al frente, ya tomó control de la policía, tomó control total del sistema judicial, y yo creo que pues, faltan unas milésimas para que tenga control completo de la cúpula del ejército que todavía tiene devaneos, ¿verdad?, con Daniel Ortega. Pero hay una sucesión abierta.
y la proyección, enorme proyección a Laureano, vinculado a temas clave, China, Rusia, comercio, canal interoceánico, concesiones mineras, es decir, toda la proyección de Laureano, una proyección también dentro de la línea de sucesión que ellos están estableciendo. Si se abre la sucesión es porque el personaje principal va a salir de circulación por la razón que sea. Y a eso pues, se refirió con todas sus letras Humberto Ortega, y esa es la razón por la cual está ahora convertido en perseguido político. Pues. Yo creo que es una orden de Rosario Murillo con la cual Daniel Ortega ha estado de acuerdo. Porque a Daniel Ortega no le gusta que aparezcan diciendo que él va a salir del escenario. Porque es cierto que el castellano tiene poder, pero no le gusta que digan eso. Y tampoco no le gusta que lo pongan en evidencia en la condición en que está. Eso no es del gusto de Ortega. Y mucho menos pues, el planteamiento que hizo Humberto sobre su nivel de responsabilidad sobre lo que está pasando en Nicaragua. Y a Rosario Murillo, pues no le gusta que le digan que no está ni incapacidad ni imposibilidad de suceder a Daniel Ortega. Y hay un tercer aspecto, ¿verdad? Que no le gusta a ninguno de los dos. Y es que dentro de la entrevista de Humberto, los Ortega Murillo, que son paranoicos, cada vez más paranoicos, deben estar escuchando que Ortega está convocando al ejército a que dé un golpe. Porque Humberto dice, bueno, el ejército tiene que actuar, dice, ¿verdad? Entonces, para el oído de Ortega Murillo, en su paranoia, Humberto está convocando a un golpe militar que lo desplace del poder y que habrá una transición en Nicaragua hacia unas elecciones en el 2026. Eso también es gravísimo a los oídos de la familia Ortega. Yo no veo al ejército haciendo nada de eso, en realidad. Yo lo que veo al ejército es lo que anda haciendo ahora. Hay oficiales de la inteligencia militar que andan visitando personas en un departamento, amenazándolas y asediándolas. Es decir, no solo hubo complicidad del ejército en el 2018. Hay en este momento una acción de oficiales de la inteligencia militar persiguiendo y asediando personas que consideran opositoras. No solamente la policía, sino también estos oficiales de la inteligencia militar. Y yo siempre me pregunto, todo esto que hace la cúpula del ejército, esas 3 personas que están arriba en el ejército, ¿está de acuerdo todo el resto de la oficialidad militar? Yo francamente creo que no. Todo el resto de la oficialidad militar lo que siente es que Avilés y esas otras 2 personas se han convertido en un tapón que no les permite ascender. Además, se han convertido en un enorme riesgo para la institucionalidad del ejército. Han comprometido la institucionalidad del ejército en una aventura política, con una familia dinástica, con pretensiones de dictadura y para imponer un sistema de terror en Nicaragua. Es decir, yo francamente no veo al ejército con esos 3 a la cabeza haciendo eso que dice Humberto, pero tal vez Humberto sabe mucho más. Yo no conozco esa interioridad del ejército. Lo que yo sí sé es que toda su oficialidad, de coroneles para abajo, está profundamente descontento porque le quitan los pasaportes, porque no les dejan salir a sus familiares fuera del país, porque no se pueden mover, porque están constantemente amenazados, porque son humillados, porque se sienten con una pistola en la cabeza. Y a ninguno de ellos les gusta la condición en la que están, que pasaron de ser oficiales militares de alta graduación a ser unos empleados de la familia Ortega Murillo. Es una cosa completamente distinta. Entonces, pues, yo no veo al ejército como institución metiéndose, además no es deseable. Pero esos 3 que están ahí en la cúpula van a seguir haciendo activismo de campaña de la familia Ortega Murillo. De todas maneras, el proceso de descomposición interna es enorme. Y por eso es que ellos reaccionan con tanta sensibilidad a lo que dice Humberto. Porque lo que dice Humberto lo escuchan los militantes de Frente Sandinista. Y saben que tiene razón, que Daniel Ortega no tiene sucesión, que Rosario Murillo no disfruta de los favores, ni siquiera de la militancia de Frente, para suceder a Ortega. Que eso no es viable, que esta es una dictadura en descomposición, profundamente deteriorada y en periodo final. Y que va a tener que haber elecciones limpias, transparentes, competitivas y justas en Nicaragua, en el corto plazo. Todo el mundo sabe eso. Que no lo quiere escuchar Rosario Murillo y Daniel Ortega, esa es otra discusión. Y que no lo quieran escuchar de Humberto Ortega, pues es lógico. Yo no creo que sea deseable que el ejército tome control de nada. El papel del ejército es estar en sus cuarteles para resguardar la soberanía nacional. Lo que pasa es que Avilés y esos 2 otros oficiales que están a la cabeza del ejército han convertido a la institución en un apéndice de los intereses de los Ortega Murillo. Pero lo que los nicaragüenses esperamos del ejército es que se mantenga dentro de su papel institucional. ¿Qué andan haciendo oficiales de inteligencia, asediando y hostigando a personas que ellos creen que son opositoras en las ciudades del país, en los pueblos del país? Ese es el papel del ejército. El ejército tiene que estar en lo que le toca, no andarse metiendo en la política que no le corresponde ahora. Como institución pudiera jugar un papel realmente grande en una transición a la democracia, coadyuvando la transición a la democracia. No estamos hablando de que se ponga del lado de nadie, de que controle a nadie, no, que ayude a una transición a la democracia. Que esos oficiales militares toquen la puerta y le digan a los Ortega Murillo, miren, mucho ya pues, estamos todos aquí con el agua al cuello. Se necesita hacer una transición a la democracia. El país no puede seguir perdiendo el capital humano, el país no se puede seguir deteriorando, el país no puede seguirse descomponiendo. Es decir, hay que recuperar la institucionalidad, esa unidad institucional que el ejército podría dar. Pero bueno, esperemos que alguna vez lo dé. Tal vez cuando ya no tengan esos 3 mandos ahí, ¿verdad? Que están instaladísimos sin darle paso ni respiración a nadie, se puede esperar de que el ejército recupere su rol institucional. No sé, pero si lo digo es porque él debe tener información, ¿verdad? De que hay unos grupos ahí extremistas que no dudarían en matarlo. Seguramente él tiene alguna información de haberlo dicho así. A mí me parece que lo digo además como una manera de denunciar y poner en guardia a los que están amenazando. Decirle, miren, yo lo estoy diciendo al público. Cuando me pase algo, todo el mundo va a saber quién es. Yo creo que Humberto lo hace también como una manera de defenderse, pero seguramente tiene alguna información de que está siendo amenazado. La verdad es que todos los que hemos hecho oposición en Nicaragua hemos estado siendo amenazados de una u otra manera, ¿verdad? Vos estuviste presa, yo estuve presa. Algunos han sido más torturados, otros menos torturados. Hay asesinados. Más de 320 asesinados en Nicaragua. Y otros registros de asesinatos que todavía no se conocen, no existe el dato y que mucha gente ni siquiera se atreve a decir. Esto solo del 2018 para acá. Es decir, podemos dudar de que hay grupos que quieran ejecutar una venganza contra Humberto Ortega. Yo no lo dudaría, pero Humberto debe tener información, seguramente. Y como digo, yo creo que lo digo como una manera de defenderse y decirle, miren, aquí lo estoy diciendo al público. Si a mí me pasa algo, ya se sabe quiénes fueron. ¿Verdad? Es decir, le está notificando en público que él tiene esa información. Bueno, de hecho ya está convertido en perseguido político, Humberto, ¿verdad? Lo citaron a que fueron de Horacio Rocha a Plaza del Sol para humillarlo. Eso fue un acto para humillarlo, pues simplemente. Es una manera de subrayar las humillaciones y el poder político de un grupo de poder que cada vez es más inseguro y cada vez tiene más miedo. Entonces ya Humberto está convertido en perseguido político y le van a tener a la policía frente a su casa, ahí lo van a estar asediando. Ya le digo, este comisionado general Serra, que es el encargado de andar recogiendo gente, porque es su oficio, la represión, de que no puede salir si no lo llama por teléfono para decirle dónde va, lo mismo que hacen con centenares de personas en Nicaragua. Es decir, es un perseguido político Humberto Ortega. Estamos en lo que estamos. Y así como Humberto Ortega es un perseguido político, la Iglesia Católica está en calidad de perseguida política, y la Iglesia Evangélica está en calidad de perseguida política, y hay todavía 12 miembros de la Iglesia Evangélica Puerto de la Montaña que están
acusados de lavado de dinero hasta los abogados y abogadas. Es decir, ¿quién no es perseguido político en Nicaragua? Todos somos perseguidos políticos. Eso que están purgando, pues es político. No lo están purgando porque se robaron a Odebrecht, porque si fuera por eso, tendrían que comenzar de la familia gobernante para abajo. No, las purgas son políticas. Es la manera que Rosario Murillo ha encontrado para quitarse de en medio a una gente que no es totalmente leal a ella y poner unos incondicionales que solamente le deban el favor a ella. Esa es la razón de las purgas en todas las instituciones del Estado. No hay nadie que esté fuera ya del daño que causa el poder de la familia Ortega Murillo. Todos somos perseguidos políticos en Nicaragua. Por opositores, por iglesia, por evangélicos, por ONG, por medios de comunicación, por la razón que sea, todos somos perseguidos políticos. Y la persecución ya alcanzó dentro del Frente Sandinista, porque así es eso. La paranoia del poder siempre es creciente. Pues yo me atengo aquí a los hechos, Lucía, ¿verdad? Los hechos son de que está siendo tratado como perseguido político. Le están afectando o amenazando por ejercer o tratar de ejercer su libertad de expresión, por lo mismo que te echaron presa vos, por lo mismo que me echaron presa a mí. ¿Verdad? Esos son los hechos. Los hechos son que él dio una declaración, es una declaración fuerte para los oídos de Ortega Murillo, y ellos están respondiendo porque no pueden permitir que nadie hable de nada en Nicaragua. Es decir, ellos quieren imponer el silencio total. Ya se lo impusieron a la Iglesia Católica, ya se lo impusieron a la Iglesia Evangélica, ya lo impusieron en todas partes, y ahora, pues hay Humberto Ortega dando declaraciones, también hay que silenciar a Humberto Ortega. Esos son los hechos. Mira, yo pues entiendo que hay un montón de teorías de la conspiración, pero francamente yo lo que veo ahí son una familia en el poder completamente paranoica, aterrorizada, que no puede oír palabras, las palabras la siente amenazante, le tienen horror a las palabras, tienen miedo a lo que se pueda decir de ellos, ya que las diga pues, una persona como Humberto, que es hermana de Daniel Ortega, pues con mucha más razón. Entonces, esos son los hechos, ¿verdad? Por eso digo, Humberto Ortega está convertido al día de hoy, a esta hora, en un perseguido político. Le robaron sus celulares, le quitaron la computadora. No le han dicho que está casa por cárcel, pero está virtualmente casa por cárcel, como están pues, miles de nicaragüenses, ¿verdad?